Ok, bueno, hola a todos. Entonces vamos a comenzar con la ayudantía. Vamos a comenzar los temas de la tarea 4 y en esta ocasión vamos a hacer los ejercicios pares de la tarea número 4. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 2 que dice demuestra que z de x módulo el ideal generado por 2 es un dominio de ideales principales. Entonces, recordemos que el generado por 2, bueno, el ideal generado por 2 aquí es el ideal generado es el ideal generado en z2 de x, ¿no? Bueno, digo en z de x. O sea, son los elementos de la forma 2 por q de x, tal que q de x es un elemento en z de x. Entonces, en realidad son polinomios cuyos coeficientes son todos pares, ya que este 2 va a multiplicar a cada uno de los coeficientes que tenga q de x. Y bueno, para demostrar eso pues la sugerencia es aplicar el ejercicio 1. Y vaya, en el ejercicio 1, a grandes rasgos, o sea, aquí en esta parte dice, en el ejercicio 1 hay que probar que si i es el ideal, o sea, que z de x módulo i, donde el ideal que nos dan i es el ideal de los polinomios a0, a1 de x, así, hasta a n x a la n, tal que un primo ya fijo divide a cada uno de los coeficientes. Ese es el ideal, ¿no? Son los polinomios tales que p divide a todos los coeficientes. Y bueno, nos piden demostrar que z de x módulo i es un dominio de ideales principales. Y bueno, para eso lo que yo hago aquí es dar un morfismo phi de un morfismo de anillos phi que va de z de x módulo i en zp el anillo de polinomios con coeficientes en zp. Y la asignación va a ser muy canónica a un polinomio aquí. Bueno, a la clase de un polinomio lo vamos a mandar simplemente al polinomio con las clases de los coeficientes. Tal cual está aquí dada la asignación. Bueno, eso es lo que se supone que tienen que hacer en el ejercicio 1, verificar que eso es un isomorfismo. Y bueno, una vez que ya tengan que eso es un isomorfismo, entonces para verificar que este es un dominio de ideales principales, basta checar que este anillo de polinomios es un dominio de ideales principales. Y eso ya resulta más sencillo. Entonces, del ejemplo 338, si f es un campo, entonces f de x es un dominio de ideales, es un dominio euclidiano. Entonces zp es un campo, entonces el anillo de polinomios con coeficientes en zp, pues es un dominio euclidiano. Y por la proposición 3312, cada vez todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. En particular, este de aquí es un dominio de ideales principales, por lo tanto este es un dominio de ideales principales. Y bueno, si aplicamos ese resultado general en este ejemplo para el ejercicio 2, pues z de x módulo el ideal generado por 2, que es este de aquí. En aquellos en el que el 2 divide a cada uno de los coeficientes del polinomio. Ese es isomorfo. Z de x módulo el generado por 2 es isomorfo a z2 de x. Y este es un dominio de ideales principales. Por lo tanto, este es un dominio de ideales principales. Y ya. Vamos a ver ahora el ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice sea f un campo f y g
f de x y d de x un máximo común divisor mónico. Mónico, recuerden que se refiere a que el coeficiente de mayor exponente es 1, mónico de f de x y g de x. Si d' de x es otro máximo común divisor también mónico de f y g, entonces d de x es igual a d' de x. Ya sabemos que cualesquiera dos máximos comunes divisores son asociados. Ajá, o sea, bueno, justo aquí lo digo, ¿no? Por el ejercicio 13 de la tarea 3, cualesquiera dos máximos común divisor son asociados. Eso quiere decir que existe r de x en f, en realidad una unidad, bueno, en f de x, que ya vimos que las unidades en el anillo de polinomios con un campo, pues son simplemente los elementos del campo. Ajá, entonces por eso digo que existe un polinomio constante aquí c, tal que d de x es igual a c por d' de x. Y basta usar ahora que son mónicos, ¿no? Entonces el coeficiente principal de aquí sería, bueno, el coeficiente de mayor grado, digamos, aquí es x a la n y aquí es x a la n, ¿no? Nos quedaría que el término de la potencia x a la n tiene que ser, esa c tiene que ser 1. Y por lo tanto, pues d de x es igual a d' de x. Muy bien, bueno, veamos ahora el ejercicio 6. Entonces en el ejercicio 6 dice, sean f de x y g de x dos polinomios no cero en f de x con f un campo, d de x su máximo común divisor. Ya podemos hablar de su máximo común divisor porque estamos pensando que es mónico. Entonces demuestra que h de x demuestra que para h de x en f de x existen polinomios a y b en f de x que satisfaciendo esta igualdad, ¿no? O sea que h de x lo podemos ver como una combinación de f y g. Ajá, el máximo común divisor, como en el caso de los enteros, sí, solo sí, d de x divide a h de x. Entonces vamos con la primera implicación. Vamos a suponer que ocurre esto, ¿no? Que todo elemento, bueno, que h de x, todo elemento h de x que se escribe como combinación de tanto de f y g, va a ser dividido por el máximo común divisor. Bueno, entonces sea d de x su máximo común divisor de f y g, por definición de ser máximo común divisor, d divide a f y d también divide a g. Ajá, entonces de la hipótesis h ya sabemos que es esta igualdad y como d divide a f, pues aquí f es d por alguien, ¿no? Que aquí lo escribo d por u y g también es d por v. Y de aquí fácilmente obtenemos factorizando a d. Ajá. Entonces h se puede escribir como d por au más bv. Ajá. Y eso muestra que pues d divide a h de x. Ahora para el regreso. Ahora supongamos que d divide a h. Hay que ver entonces que h se escribe como combinación lineal de f y g. Entonces, bueno, aquí usamos por el corolario 343 de la clase 20. Lo que dice el corolario es que el máximo común divisor de dos elementos es combinación lineal. Bueno, una combinación lineal de esos elementos. Entonces, por ese corolario existen a y b en f de x, tales que d es a por f más b por g. Y luego, como d divide a h, pues h se ve como d por un q. Y basta con sustituir el valor de x aquí en la segunda igualdad y desarrollar los términos para obtener
el A original que nos pide, ¿no? Este es alfa de X y este es beta de X. Ajá, y ya. Ahora vamos a ver el ejercicio 8, que también es una aplicación de algún ejercicio en general que ya habíamos hecho. Dice sea f un campo y f de x un polinomio en f de x con grado de f mayor que 1. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes. F de x divide si f divide al producto de estos dos, implica que f divide a alguno de los factores. F de x es irreducible. El ideal generado por f de x es un ideal maximal y el ideal generado por f de x es un ideal primo. Y bueno, dado que aquí f es un campo, se obtiene que f de x es euclidiano y posteriormente es un dominio de ideales principales. Y bueno, luego las equivalencias simplemente se siguen de aplicar el ejercicio 29 de la tarea 3, el cual en realidad es esto mismo, pero para un dominio euclidiano. Ajá. Y ya, con eso terminamos los ejercicios de hoy.